Si no tienes tiempo para leer, no tendrás herramientas para escribir. Stephen King. Dicho esto, el día de hoy les presentaremos el tema el párrafo. ¿Qué es el párrafo? El párrafo es la unidad mínima de un texto y está compuesto por una o más oraciones que desarrollan una idea principal o temática particular. Podemos decir que un párrafo es un grupo de oraciones que trabajan juntas, nos hablan de una sola idea. Cada oración en un párrafo debe conectarse con la idea principal. Así como los ladrillos construyen una casa, los párrafos construyen una historia. Cada párrafo contiene una idea central o principal y otras secundarias, que conforman una unidad de pensamiento. La idea principal da introducción al contenido del párrafo y anuncia el pensamiento que se va a desarrollar. Se puede encontrar en un párrafo del texto o también lo podemos encontrar en la primera línea de un párrafo. Las ideas secundarias se encuentran ligadas a la idea principal, puesto que depende de ella y ayudan a matizar el pensamiento que se va a desarrollar. Las ideas secundarias expresan detalles o aspectos derivados del tema principal. Los buenos párrafos son importantes para escribir con claridad. Ayudan al lector a entender el mensaje, así como un cuarto desordenado es difícil de recorrer, un párrafo desordenado es difícil de entender. Para lograr escribir un buen párrafo, tenemos que tomar en cuenta las siguientes características: la unidad y la coherencia. La unidad se refiere al hecho de que todo párrafo debe girar sobre una misma idea, la idea principal. De lo contrario, si son varias ideas mezcladas, el párrafo perderá unidad y sentido. Cuando organizamos nuestras ideas en párrafos, hacemos que nuestra escritura sea más clara. Esto hace que sea más fácil para el lector seguir adelante. La coherencia consiste en seguir el orden lógico de las ideas que conforman el párrafo, es decir, todas las oraciones se suceden en un orden lógico para mantener la idea principal. Cada párrafo debe fluir suavemente hacia el siguiente, construyendo sobre las ideas presentadas. ¿Sabías que cada párrafo en un texto tiene un propósito específico? Hoy te explicaré los tipos de párrafos según su finalidad: introductorio, desarrollo, transición y conclusivo. Entender esto te ayudará a comunicarte mejor. Primero, el párrafo introductorio. Este es el encargado de captar la atención y presentar el tema. Por ejemplo, la tecnología ha cambiado la forma en que vivimos. En este texto, exploramos su impacto en la educación. Como ves, este tipo de párrafo despierta interés e introduce de qué trata el texto. Luego está el párrafo de desarrollo. Aquí es donde explicamos las ideas principales con detalles y ejemplos. Por ejemplo, un claro impacto de la tecnología en la educación es el uso de plataformas en línea que han mejorado el acceso al aprendizaje en todo el mundo. Este es el núcleo del contenido donde profundizamos y damos fuerza al mensaje. El tercer tipo es el párrafo de transición. ¿Para qué sirve? Para conectar ideas y que el texto fluya mejor. Un ejemplo sería: aunque el aprendizaje en línea tiene grandes ventajas, también presenta retos, como el acceso desigual a la tecnología. Este tipo de párrafo actúa como un puente entre un tema y otro. Y finalmente, el párrafo conclusivo. Su función es cerrar el texto resumiendo las ideas principales. Por ejemplo, en conclusión, la tecnología ha revolucionado la educación, pero todavía hay desafíos que superar, como la brecha digital. Es el párrafo que deja al lector con una idea clara y redondea el tema. Según su contenido: párrafo narrativo, descriptivo, argumentativo y expositivo. Párrafo narrativo: cuenta una sucesión de hechos, de acciones de manera cronológica o temporal. Suelen utilizarse en textos literarios, periodísticos, científicos, entre otros. Por ejemplo, a las 8 de la mañana el tren partió de la estación. Los pasajeros se acomodaron en sus asientos mientras el paisaje iba cambiando lentamente por la ventana. Después de 2 horas, el tren llegó a su destino. Este párrafo nos relata hechos en un orden cronológico. Párrafo descriptivo: es un tipo de párrafo que se utiliza para describir personas, lugares, objetos,
situaciones o experiencias de manera detallada. Se utilizan distintos tipos de textos como científicos y literarios. Por ejemplo, el jardín estaba lleno de flores de todos los colores. Las rosas rojas brillaban bajo el sol, mientras las mariposas revoloteaban de flor en flor. Un aroma dulce invadía el aire. Este tipo de párrafo sigue una estructura clara y lógica, comenzando con una descripción general del jardín y luego enfocándose en detalles específicos como las rosas y el aroma. Párrafo argumentativo. Se utiliza para expresar una opinión, argumentar esa opinión e intentar persuadir o convencer al lector. Este tipo de párrafo se encuentra en textos argumentativos, persuasivos o de opinión. Por ejemplo, es fundamental que se implemente el reciclaje en las escuelas. Esto no solo ayudaría a reducir la cantidad de residuos, sino que también educaría a las futuras generaciones sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. En este tipo de párrafo podemos encontrar dos argumentos. El primer argumento es que el reciclaje ayudaría a reducir la cantidad de residuos. El segundo argumento es que el reciclaje educaría a las futuras generaciones sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. Párrafo expositivo. Brindan información sobre un tema, un acontecimiento o un concepto de manera objetiva. Para ello se suele incluir citas, datos, definiciones, entre otros. Pueden aparecer en textos divulgativos o en especializados. Por ejemplo, el proceso de fotosíntesis es crucial para la vida en la Tierra. A través de este proceso, las plantas convierten la luz solar, el dióxido de carbono y el agua en oxígeno y glucosa, que es su fuente de energía. Este párrafo incluye términos técnicos como fotosíntesis, dióxido de carbono y glucosa para proporcionar información precisa y detallada. Entonces, en conclusión, cada tipo de párrafo tiene su propio propósito y características y utilizarlos de manera efectiva puede ayudar a los escritores a comunicar sus ideas de manera clara y convincente. Bien, ahora les voy a explicar los párrafos según su estructura lógica. Párrafo deductivo. Son los párrafos que tienen la idea principal ubicada al comienzo. Es decir, que cuando nosotros vamos a leer el párrafo, en las primeras líneas del párrafo vamos a saber de qué se va a tratar el desarrollo del párrafo. Por ejemplo, dice, actualmente la industria ballenera está a punto de desaparecer. Esta es la idea principal, el comienzo de este párrafo nos da a entender de que lo que va a continuar después es hablar sobre las ballenas. Entonces dice, las grandes manadas de ballenas que antes recorrían los océanos se han exterminado. Entonces eso es lo que hace el párrafo deductivo. Va la idea principal al inicio del párrafo. También tenemos el párrafo inductivo, que es aquel que empieza por lo particular para luego llegar a la idea principal. Por ejemplo, este párrafo dice, ese día era tarde, pero igual me arriesgué a entrar. Sentí las miradas de todos sobre mí. Esperaba que en cualquier momento un grito frenara mi proceder, pero para mi asombro nada me pudo detener. Entonces, hasta acá, en esto, lo que hemos leído, no nos da a entender la idea principal de lo que se está tratando el tema, ¿verdad? No nos dice tampoco a dónde estaba entrando aquella persona. Entonces, continuamos leyendo, dice, cuando por fin me senté, la profesora me entregó mi hoja y pude presentar mi examen de matemática. Entonces, ya encontramos la idea principal que estaba al final de este párrafo, ¿verdad? Lo que está subrayado con amarillo, ahí lo pueden observar. Ese es el párrafo
inductivo. La idea principal va al final del párrafo. Aquí también tenemos el párrafo comparativo, que consiste en expresar las semejanzas y diferencias que existen entre dos objetos o fenómenos. Por ejemplo, dice: estudiar las artes marciales es muy emocionante, pero es mucha la diferencia que hay entre el karate y el judo, pues lo que uno se enfoca en impactos y desplazamientos, el otro trabaja en proyecciones y llaves. Entonces, eh, aquí nos da este ejemplo como hace una diferencia de estos dos tipos de deportes, ¿verdad? Que uno dice es de impactos y desplazamientos, ahí está subrayado en el párrafo, y el otro, en cambio el otro dice en proyecciones y llaves. Entonces, en eso consiste el párrafo comparativo, en hacer una diferencia entre algunas cosas, objetos o personas, ¿no? Por último, tenemos el párrafo enumerativo, que este se utiliza para exponer un listado de información que se vincula entre sí. Por ejemplo, dice: el señor Fonseca me presentó ayer a toda su familia. Se presentó primero él como Fernando Fonseca del Toro, a su esposa María Ramírez Pérez y a sus hijos Juan José, su hija Ana María, a Esteban, Fernando y Rosa. Entonces, lo que hace el párrafo enumerativo es que presenta de manera ordenada el tema del que se está hablando, en este caso una familia. El señor Fonseca se presenta como él como patriarca, después está su esposa y sus hijos, ¿no? Casi siempre es de manera jerárquica y va en un orden, y también otra de las características es que eh, se, el tema tiene que ser netamente de lo que se está hablando y no puede mezclarse, tal vez acá presentar a sus amigos, a su perrito, a sus vecinos, no. Es netamente del tema, no se tiene que salir del tema.